Es un tiempo bueno para, ahora sí, para poder predicar la palabra. Póngase cómodo allí, saque sus Biblias. Quiero que vayamos al libro profeta Isaías, amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 32. Capítulo 32 del profeta Isaías, amén. Vamos a mirar del 1 al 4, amén. Del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Hay un título precioso aquí en este capítulo. Dice, el Rey Justo. Y dice la palabra del Señor: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y amén. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Amén y amén. Bendito sea el Señor de Israel, amén. Como siempre, en los contenidos proféticos del siervo Isaías encontramos la evidencia mesiánica, el anuncio mesiánico, la descripción del Cristo de la gloria, del Salvador del mundo, amén. Allí lo encontramos. El amo y Señor de la esperanza, el amo y Señor de la justicia. La esperanza puesta en alguien que va a venir un día y va a instaurar un gobierno de justicia que hasta el día de hoy no ha existido en la tierra. No ha habido hombre ni mujer capaz de gobernar en la plenitud de la verdad y de la justicia provenientes de Dios. No hay nadie capaz. La palabra del Señor nos enseña que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. La gloria de Dios es la que da la capacidad, es la que tiene la virtud de suministrar lo que la humanidad, lo que la tierra necesita. Amén. Y la palabra también dice que no hay ni uno bueno. Que usted puede mirar al oriente, al occidente, al norte, al sur. Puede dirigir su mirada a los puntos cardinales de la tierra. No hay uno bueno conforme a su propia justicia, conforme a su propio criterio. No hay uno bueno. Allí comenzamos a entender la indispensabilidad de la aparición del Rey Justo en el escenario histórico, hermano. Amén. Ahí empezamos a comprender la necesidad de Cristo en medio de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos esperando, tenemos puestas nuestras fuerzas allí, en la expectativa para nosotros real, evidente, innegable, de que un día el Señor vendrá, y vendrá con sus ejércitos. Dice allí, vendrá con sus príncipes para gobernar en la tierra, hermano. Para reinar con justicia como nunca ha habido en la tierra. Ayer leí un trino por Twitter. Es muy fácil hablar de lo que puede ser. Alguien decía, lo que necesita la humanidad es empatía. La empatía es esa capacidad de considerar al otro, de considerar al prójimo, esa capacidad de ponernos los zapatos de otro. Eso se llama empatía, de identificarse con la necesidad de otro, con la vulnerabilidad de otro.
pero la reflexión que yo traía era cómo el hombre puede tener conceptos de las cosas, puede tener la teoría, pero no tiene la capacidad de desarrollarla, porque de lo que no se tiene no se puede dar, hermano. No se puede tener empatía cuando no hay amor, cuando no hay la capacidad de tener misericordia real. Por eso el mundo fracasa, por eso los altruistas fracasan, por eso los filántropos son simplemente personas que aplican paños de agua tibia, y en algunos casos resulta peor el remedio que la enfermedad, hermano. Por eso necesitamos el Rey justo, apareciendo en el escenario, restaurando las cosas. Y yo quiero dirigir esta palabra, y quiero enlazarla con otra, para comprender, hermano, que una de la cosa más importante que el Señor vino a hacer desde la cruz del Calvario, y cuando culmine su obra, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, terminado el milenio, donde Él va a gobernar en la tierra, será una batalla de destrucción del pecado y todo lo que estaba asociado al pecado. Y quiero que usted comprenda este concepto que lo llamo yo la incapacidad o el poder de incapacidad que da el pecado. La incapacidad que da el pecado. El pecado incapacita, hermano. El pecado limita, restringe, esclaviza. El mundo está esclavizado por el pecado y la maldad. La conciencia, los conceptos morales, la humanidad todavía los conserva, pero hay una incapacidad de ejecutarlos, y es una incapacidad que viene por el pecado, hermano. El pecado incapacita, y en él surgir una serie de cosas nocivas, hermano, en la cual la iglesia también ha entrado desde hace mucho tiempo. La iglesia ha entrado en esto. Ha entrado en un desorden, en un caos. Ha entrado en una anarquía, en una confusión. Y hoy lo vemos reflejado en estos tiempos pandémicos, donde unos hablan una cosa y otros hablan otra cosa, y otros hablan una tercera cosa. Y cada quien dice tener la razón. Y la iglesia entró en la dinámica del hombre, que se conoce como la polarización. En Colombia lo estamos viviendo. A un caudillo, otros se afilian a otro caudillo. Aparece una tercera vía que dice que va a combatir el caudillismo. Señala al uno, señala al otro, levanta a su propio caudillo y termina siendo peor que los otros dos. El que tiene oídos oiga lo que estoy hablando. No voy a dar nombres. El que tiene oídos y entendimiento entienda lo que estoy hablando. Y la iglesia se llenó de eso. Por un lado se hablan cosas, por otro lado se hablan otras cosas, se levantan unos profetas por allí, profetas por allá, profetas por allí. Pero hay un cáncer que está en medio de nosotros y que está trayendo incapacidad al pueblo de Dios. Se llama el pecado, hermano. El pecado está trayendo incapacidad. Incapacidad mental, incapacidad psicológica, incapacidad emocional, incapacidad espiritual especialmente. Y hay varias áreas donde notamos eso, hermano. Quiero que nos centremos un poco en el versículo 3, en este momento. Ponga usted atención allí al versículo 3 del capítulo 32, que está diciendo allí, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Dice, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Cuando hablamos de los ojos que ven, podemos hacer referencia
al discernimiento, hermano. Las ciudades antiguas tenían unas torres de vigía, llamadas los atalayas. Los atalayas eran unas personas, unos hombres, con una capacidad visual notoria. Eran tiempos donde no habían reflectores, donde no habían lámparas que pudieran alumbrar el horizonte. Tocaba ubicar allí un soldado que tuviera una visión muy clara del horizonte para mirar si lo que venía allí, si lo que aparecía allí era un enemigo o un amigo. Como la capacidad que debe tener un pastor para identificar los depredadores en el horizonte, para guardar el rebaño. A eso se le conoce como discernimiento. Dice acá que el rey justo va a venir con sus príncipes a gobernar, dice allí. Y en el versículo 3 dice que vendrá a traer claridad a los ojos de los que ven, o sea, de los vigías. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos una intervención de Jesucristo para aclarar el discernimiento de las cosas. Hay un problema de discernimiento. Están los vigías, o aparentemente están, otros no están, otros están dormidos, pero el mayor problema de todos es que no hay discernimiento. No se sabe si es un ciervo lo que viene allí, si es un búfalo, si es un tigre, si es un león, si es una serpiente. No se sabe, no se identifica, se ve como un punto en la distancia. No importa, parece que todo es amigo, parece que todo sirve, parece que todo se puede recibir. El vigía advierte lo que viene para que los porteros de la ciudad abran o cierren o abran la puerta de la ciudad. La idea de saber si el que viene es amigo o enemigo es que si es amigo se le abre la puerta de la ciudad, si es enemigo se le cierra y se le combate. La iglesia hace mucho tiempo tiene una carencia de discernimiento, hermano. Y nosotros somos un cuerpo que estamos constituidos desde las partículas más pequeñas, así como el cuerpo humano, su partícula más pequeña es la célula. Por eso cuando vienen los radicales, las sustancias cancerígenas, ellos traen una alteración genética de la célula. Alteran el ADN de la célula comienza rápidamente a reproducirse, incontrolablemente a reproducirse, y forma lo que conocemos como tumores. Esos tumores comienzan a invadir los órganos y comienzan a deteriorar la salud del cuerpo humano. Por eso la gente se muere de cáncer, amén. La falta de discernimiento, hermano, parte de usted como célula. A uno le han hablado que las células son grupos de reunión. No, los grupos de reunión, si hacemos la analogía desde la biología humana, los grupos de reunión se llamarían tejidos. La célula es usted. Usted es una célula. Y hay que mirar si el discernimiento suyo está afectado y por qué está afectado. Así como la célula humana se afecta por una sustancia, se conoce como los radicales libres, que vienen en ciertos alimentos, en ciertos químicos, en ciertos componentes de la tierra, metales pesados como el plomo, como el mercurio, ¿sí? Cierto tipo de químicos, produce una alteración del ADN de la célula y la vuelve una célula cancerígena que se comienza a reproducir y a dañar el cuerpo. Tiene que empezar a mirar porque su discernimiento está fallando, hermano. Porque si lo vemos a gran escala es porque empieza a fallar desde la mínima escala. La iglesia ya no sabe qué es bueno, qué es malo. No entiende las cosas.
La palabra de Dios dice que comienzan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que viene siendo además una señal, una característica de los últimos días. Y hay que empezar la reflexión desde nosotros mismos. ¿Qué cosas, a qué cosa le estamos llamando bueno y a qué cosa le llamamos malo? Una de las cosas que uno ha experimentado en la iglesia de Cristo es una serie de personas que tratan a los que viven conforme al corazón de Dios, los señalan de legalistas. Es que este es legalista. ¿Por qué? ¿Qué es legalista? La gente no sabe ni siquiera explicar qué es eso. ¿A qué se refiere con el legalismo? Si usted lo mira conforme a la palabra, lo más cercano al legalismo es el fariseo. El fariseo. El fariseo que se acostumbró a ser riguroso con lo menos importante y abandonó lo más importante. El fariseo que cuela al mosquito, la minucia, pero deja pasar el camello. El fariseo que se escandalizaba que se sanaran enfermos un sábado. El fariseo que se escandalizaba que los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer. Pero fue el mismo fariseo que no logró entender a quién tenía de frente. ¿A quién? Al Señor Jesús. Una característica del que carece de discernimiento es que lo que más evidente que deberían tener delante de sus ojos no lo reconoce. Lo más evidente que nosotros tenemos delante nuestro se llama el Señor, al Señor Jesucristo, es lo más evidente. Y la gente no logra discernir quién es el que tiene de frente. Hace un tiempo, hace unos viernes, el pastor Antonio habló acerca de quién es tu maestro. ¿Quién es tu maestro? ¿Tu maestro son los hombres? ¿Tu maestro es el diablo? ¿Tu maestro es Dios? La palabra de Dios dice claramente que por el fruto se conoce un árbol, hermano. En el fruto uno sabe quién ha sido el maestro. Cuando uno ve frutos dignos de arrepentimiento, cuando uno ve fruto de labios, de alabanza, cuando uno ve el fruto del Espíritu con sus características plenas, templanza, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre. Cuando uno ve eso, y además, quiero decir algo, el fruto de los discípulos, de los hijos espirituales, uno está diciendo, ese que está allí, ese árbol frondoso, ese árbol fructífero, ha tenido como maestro a Jesucristo. El que ha tenido como maestro a Jesucristo, siempre lo ha discernido, lo ha identificado. Y les voy a decir algo, hermanos, eso es tan abrumador, eso es tan arrollador, el hecho el impacto que causa la luz de Cristo en la vida, que le voy a decir algo. Yo discerní quién era el Señor desde el mismo momento que Él se apareció en mi vida. Yo no lo conocía, yo no había sido cristiano, yo no leía la Biblia, yo no oraba, pero el día que Él se apareció delante de mí, yo dije, eres tú, Jesús. Eres tú. ¿Por qué lo discerní? Porque era algo absolutamente diferente a lo que había conocido. El diablo había sido mi mentor desde que nací. Él me enseñó lo malo, él distorsionó mi conciencia. Él acabó con la pizca de moralidad que había en mí. Y los hombres que no tienen a Cristo también son siervos de Satanás, hermano. Entonces cuando aparece el Cristo de gloria, entiendo que es Él el que se ha aparecido en mi vida, por el amor, por la santidad que Él irradia.
por la gloria que lo llena, que lo cubre, que lo rodea. Entendí que ese era el Cristo de la gloria. Y desde ese día yo sé quién es mi Señor. Yo reconozco su voz, yo reconozco cuando Él me habla, yo reconozco las revelaciones que Él trae, porque además son completamente coordinadas y coherentes con la Biblia, que viene siendo el mismo. El mismo Señor que se aparece es la Biblia, aquí, imprentada en unas hojas. Allí está el respaldo, la profecía más segura. El discernimiento tiene que tener clara la palabra y el contexto de la palabra. Si eso es legalismo, según los mediocres espirituales, entonces bueno, yo lo soy. Si discernir al Señor Jesús es ser legalista, entonces que me llamen como quieran, hermano. Pero empecemos a comprender estas cosas, hermano. Empecemos a comprender estas cosas. Y dejemos de andar por las arandelas y por las discusiones bizantinas. De gente todavía preguntándole a uno: pastor, ¿tomar es malo? ¿Es bueno? Pastor, ¿bailar es malo? ¿Es bueno? ¿Cómo no van a tener el discernimiento estas personas que preguntan esto? Si no tienen ni idea quién es Jesús, no tienen ni idea quién es el Espíritu Santo, y no la tienen porque la base de todo eso es que no lo anhelan, no les interesa. No le interesa una llenura del Espíritu Santo, no le interesa un encuentro personal con Cristo, no les interesa, porque si les interesara ya dirigirían su caminar, sus actos hacia lo que Él quiere. A mí se me acerca la gente: pastor, mucha gente viene a uno a que uno ore por ellos, a una consejería, mucha gente de toda ciudad, del exterior, del extranjero. Pareciera que fuéramos una congregación pequeña, pero realmente tenemos gente en todo el mundo, hermano. Dice: mi esposo, es que tengo problemas con mi esposo. Entonces yo sabiamente le pregunto a la persona: ¿hace cuánto se casó con él? No, pastor, no nos hemos casado. Yo soy muy claro, hermano. Le digo: primer problema, ese señor no es su esposo. Pero tenemos 15 hijos. No es su esposo. No lo es. Nunca lo ha sido. No sé cómo se llamará eso, concubino o concubina, si es el caso de la mujer. Amante, rejunte, yo no sé ni cómo llamarlo, hermano. Hermano, Dios está cansado de estas cosas. Dios está cansado de un pueblo que hace lo que quiere, de un pueblo que no le ama. Está cansado de un pueblo que quiere solamente que Dios le haga favorcitos. ¿Cuándo vamos a corresponder al pacto propuesto por Dios? ¿Cuándo vamos a corresponder a la vida por vida? Él dio la vida por nosotros, ahora nosotros le damos la vida a Él. Completica, hermano, de la cabeza a los pies. Consagramos nuestras familias, nuestros hijos, a Dios. ¿Cuándo, hermano? Un discernimiento alterado es un enorme peligro, hermano. Es una filtración enorme en la vida espiritual. Aguas negras de todo tipo, contaminantes de todo tipo, levaduras de todo tipo, falsas doctrinas de todo tipo, corrientes espirituales de todo tipo comienzan a invadir su vida. Comienzan a contaminarlo, a contagiarlo, a perturbarlo espiritualmente, hermano. Y se pierde el discernimiento. Quiero que aquí hagamos una parte, quiero que no me vaya a cerrar completamente el capítulo 32, porque vamos a seguirlo mirando.
Pero quiero que vayamos adelante de la palabra al capítulo 6 de Romanos, hermano. Porque hay algo que quiero también hablar respecto a esto, que lo habló hace un par de viernes el pastor Carlos en Canadá. Me pareció interesante y quiero recalcarlo en esta hora. El pastor Carlos le llamó la hipergracia. La hipergracia. ¿Cómo lo explicó él? Él lo explicó como una gracia irresponsable, una gracia mal entendida, una gracia mal aplicada, una reacción nociva a la verdad, una reacción contraria a lo que Dios esperaba que nosotros entendiéramos de la gracia. La gracia es un espíritu. El Espíritu Santo es el espíritu de gracia que recibimos por el sacrificio de Jesucristo. Y lo recibe todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo, lo recibe todo aquel que ha sido limpiado por ese sacrificio y todo aquel que pide el espíritu de gracia se recibe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, hay un título maravilloso. El primer título que vimos es el Rey Justo, que viene a reinar con justicia, a traer claridad en el discernimiento, porque se perdió el discernimiento. Es un discernimiento que tiene como base la palabra de Dios. La roca es la base del discernimiento. La profecía más segura es la base del discernimiento. Y la base del discernimiento dice aquí en un título que uno podría analizar el solo título y ya debería uno entender la reacción a la gracia. Y dice muertos al pecado. El apóstol dice muertos al pecado. ¿Cómo? Muertos al pecado. Pero yo quiero que meditemos en quién es un muerto. Usted que ha ido a tantos funerales, a tantas velaciones, ponen el muerto ahí en la mitad de la velación. El muerto no se ríe, el muerto no respira, el muerto no se mueve, el muerto está rígido. La gente se le tira al muerto y no reacciona, la gente le llora al muerto y no reacciona. El muerto no está frío, congelado, no tiene la capacidad de reacción. La emocionalidad se le perdió, la vida no está allí. Así es un muerto. Y dice muerto al pecado. Muertos al pecado. Dice, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Voy a explicarle un tip que lo único que hace es demostrar la falta de discernimiento, y se lo he escuchado a algunos de ustedes. Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho. Dios, ¿cómo ama a esta familia? Dios ha tenido gran misericordia de nosotros. Va uno y mira las vidas, todos torcidos, todos enredados en cosas. ¿Cómo así? Para una persona recién llegada, bueno, uno entiende, hermano. Bueno, está recién llegado, recién desempacado del mundo, hermano, uno es un saco de pecado, uno es un costal de pecado. Pero pasado el tiempo, comienza allí la palabra, comienza a señalarnos. Si usted se ha sentido juzgado por la palabra, siéntase bienaventurado, hermano. Siéntase bendecido porque la palabra lo está juzgando. Aquí, ante ese evento, el apóstol Pablo está diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Yo me pregunto, ¿para qué son los siervos de Dios? El Señor lavó los pies de los apóstoles, dándoles un mensaje, elaborando un acto profético acerca de la vida apostólica, una vida de servicio, de entrega al pueblo. Y yo me pregunto, la entrega al pueblo
es predicar un domingo a la semana. Ayer estaba viendo un video de una administración del siervo Gille Ávila, siervo señalado, cuestionado, se burlaron de él, pero la unción que ese hombre tenía era impresionante, hermano, tan impresionante que uno todavía escucha predicaciones de hace 30 años, casi 40 años, y la unción está intacta, hermano, porque la unción es eterna. Y veía un muchacho que había llegado vestido de mujer, un homosexual consumado, y en 2 días Dios lo liberó, hermano. Al primer día lo convenció de pecado, o sea, llegó vestido de mujer. El segundo día llegó vestido como un hombre, peluqueado, camisa de hombre, pantalón, con una Biblia en la mano, y llegó al altar y le dijo: pastor, ore por mí, repréndame lo que tengo adentro, quiero ser libre. Y Dios lo liberó, lo hizo un hombre otra vez. Para los que anden por ahí creyendo que así se nace, para los que anden creyendo con falta de discernimiento que eso es normal, que el amor es decir: tan lindos que son ustedes, ay, tan bellos, mire cómo marchan en las calles, el orgullo gay, qué maravilla, qué extraordinario, ay, salió Ricky Martin con 2 niños en la televisión, tan divino. Eso no es de Dios, hermano. El amor de Dios es: ven para acá que te voy a liberar. Dios quiere liberarnos, hermano. Para eso son los siervos de Dios, para eso son los apóstoles, para eso son los pastores, para eso son los profetas del Altísimo, para liberar a la gente con el poder de Jesucristo. Pero lo que uno encuentra muchas veces, hermano, es que la gente se esconde en sus pecados, se esconde en sus iniquidades, se esconde en sus maldades y saca el discurso de: Dios me ama así, Dios me quiere así, Dios nos ama mucho, mire cómo Dios nos bendice. Cuando oro siento el fuego. Hermano, el Señor dice: no os jactéis de que se profetice, de que haya dones, de que haya un llamado, de que haya fuego. Alégrense cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra. Amén. Y en el libro de la vida están registrados el nombre, el apellido de los que son libres, hermano. De los que son libres del pecado y del gobierno del pecado, hermano. Es que yo soy así, pastor. Me gusta decir mentiritas. Hermano, necesita ser libre. Ese pecado lo tiene incapacitado. Pastor, es que de vez en cuando me veo peliculitas de pornografía. Yo le digo: hermano, el que se mete con la pornografía no ve de vez en cuando peliculitas. Todos los días ve pornografía, hermano. La pornografía es como una droga. Y no puedo decir: ay, es que el Señor me ama así, que es lindo el Señor. El apóstol dice: perseveraremos en el pecado. Los que hemos recibido la gracia, vamos a perseverar en el pecado. Él dice: de ninguna manera, dice el versículo 2. En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto para el pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces vamos entendiendo que el pecado comienza, la perseverancia en el pecado comienza a alterar el discernimiento. La persona no es capaz de identificar quién es un falso predicador y quién es un verdadero predicador. La gente comienza a creer que el yoga, que el qigong, que la meditación es de Dios. Es igual que leer un capítulo de la Biblia, o orar conforme a la Biblia. Falta de discernimiento, pecado que incapacita el discernimiento. Está allí, está vigente, está latente. Latente, hermano, está ese pecado. Y el mundo lo ve, hermano. Ese pecado el mundo lo ve. La palabra de Dios dice que nosotros se supone que somos la luz del mundo. Pero si la vida está llena de tinieblas, ¿cuál luz puede ser?
Y también dice la palabra que somos la sal de esta tierra. Lo invito a que usted cocine sin sal. Puede echarle de todo, paprika, azafrán. Puede hacer lo más delicioso que puede tener este mundo. Pero si no le echa sal, no sabe a nada, hermano. La palabra de Dios dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada, hermano? Sirve solamente para ser pisoteada esa sal. La sal que no sirve solamente sirve para derretir hielo, nieve en los países donde cae nieve. Y así hay muchos, hermanos. Dios me ama mucho. Dios ama mucho a esta familia. Esta familia es agraciada delante de Dios y uno mira, pero ¿por qué perseveran en el pecado? ¿Por qué andan en mentiras? ¿Por qué andan en calumnias? ¿Por qué andan en fornicaciones? ¿Por qué andan en adulterios? ¿Por qué andan en irresponsabilidades? ¿Por qué andan en iras? ¿Por qué andan en contiendas? ¿Por qué andan en peleas? ¿Por qué andan en vulgaridades? ¿Por qué andan en borracheras? ¿Por qué? Si la palabra dice que el que muera el pecado ya no anda en él. El que muere para el pecado, ya el pecado no lo incapacita porque el pecado ya no lo gobierna. Ya no lo gobierna. Se supone. Por eso el cristianismo no es nominal, es una realidad, hermano. Yo he tenido la oportunidad de compartir ministerio con personas a las que no le he conocido un discípulo en 15 años. Ni un hijo espiritual. Ni un hijo espiritual. Y he compartido ministerio con personas que teniendo eso, a punta de manipulación y de verborrea, cautivan a la gente. Ni un hijo espiritual. Ni un brote, ni una flor. Ni una hoja le salió. Es un chamizo seco. Y la gente detrás de esos. ¡Ay, allá va la sierva! ¡Ay, allá va el siervo! Chamizo. Profeta de Dios, un chamizo. Deja de lado el árbol llenito de frutos, frondoso, fresco, agradable. O para poner una manquita ahí y comer del fruto y reposar en ese árbol. Y se van detrás del chamizo, hermano. Porque el discernimiento se ha corrompido por la incapacidad del pecado, hermano. Aquí está diciendo el apóstol, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo ya les he explicado que básicamente el bautismo tiene dos fases o dos bautismos. El primero es el sumergimiento en el agua. El profeta Juan decía, yo bautizo en agua. Pero viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando ese uno, el Cordero de Dios, apareció, el Cordero de Dios, Jesús le dijo a Juan, Juan, bautízame. Juan le dijo, Señor, pero tú tienes que bautizarme a mí. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Cómo así que yo te voy a bautizar? Dale, bautízame tú en agua y yo te bautizo en el Espíritu Santo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Para bautizarse en el agua, que es el bautismo inicial y el menos importante, escuche esto, el bautismo del agua es importante, pero es el menos importante. Pero para bautizarse en el agua, tiene que por lo menos la persona haber demostrado que ha redirigido su camino hacia el cielo. O sea, que lo que estaba haciendo mal, lo dejó de hacer. Amén. Hay gente que se cree que está en el cuerpo, que cree que es cristiano, pero no ha redirigido su vida hacia el cielo. Y por ende, o no se ha bautizado en agua, o se bautizó mal. Porque sigue practicando el pecado.
Ahora, el que lo hace bien, el que demuestra su arrepentimiento y ha redirigido su vida y solamente se ha bautizado en agua, le falta la otra parte más importante. Cuando el apóstol está diciendo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando de un bautismo completo, en agua y en espíritu, hermano. El que nace del espíritu, que es el que ya ha cumplido con los dos bautismos requeridos para conocer el reino de los cielos, dice, aquel que ha cumplido esto no vive para el pecado, porque su naturaleza ha cambiado. Ya el pecado no lo gobierna, hermano. Si a usted todavía el pecado lo gobierna, tiene un problema. Y tiene que empezar a detectarlo desde el discernimiento. Pero el discernimiento está viciado. Un discernimiento que no le da ni siquiera para reconocer si es cristiano o no. Pastor, ore por mi familia para que se convierta. Y uno mira a la persona, ¿y usted para cuándo? ¿Cómo? ¿Yo, pastor? ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? ¿Usted para cuándo? ¿Quiere que los vecinos se conviertan? Y él no se ha convertido. ¿Quiere que la familia se convierta? Y él no se ha convertido. O ella no se ha convertido. Hermano, el apóstol dice, hay que morir al pecado. El pecado entonces, como está muy vivo en las personas, ha dañado el discernimiento. 1. 2. ¿Qué otra cosa ha dañado? ¿O qué tiene dañado esto? Dicen acá, y en el versículo 3 del 32 de Isaías, dice, lo primero que está dañado es el discernimiento cuando dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Lo segundo que está dañado es la capacidad de oír a Dios. Discernimiento dañado, capacidad de oír a Dios dañada. Típico de la persona que está pasando por estas cosas. No lee Biblia. No está leyendo la Biblia. Base de la voz de Dios es la Biblia. Si usted no la lee, entonces no está escuchando a Dios. El Rey justo viene a cambiar esto. El Rey justo está dispuesto a transformar esto porque es necesario que sea transformado. La palabra de Dios dice que tenemos que comer el pan. Coman de mi pan, de mi carne, dice, coman de mi pan. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. ¿A dónde se pretende llegar si no hay lectura bíblica, hermano? ¿A dónde se pretende llegar si no escucho con atención la voz de Dios? Y si la voz de Dios no la escucho bien, estoy alimentándome mal, hermano, y tengo un problema. Ahora, si usted combina la incapacidad de escuchar la voz de Dios con el discernimiento perturbado, usted va a creer que cualquier voz es la de Dios. Entonces comienza la gente a, Dios me dijo, es que Dios no me ha mostrado, es que Dios no me ha dicho, es que estoy orando para que Dios me diga. Hay cosas, por ejemplo, que están en la palabra muy claritas, muy claras. Voy a poner un ejemplo. Dice acerca del que anhela obispado o pastorado, que es ser pastor. Dice, no debe ser dado al vino. O sea, el que quiere ser pastor, cero vino, cero licor. Escuchar a alguien
decir, es que estoy orando a Dios a ver si me permite tomar vino cuando es pastor, tiene un problema. Y más problema tiene el que toma vino habiendo la palabra de Dios establecido que no lo puede hacer. Ahí hay un problema. Si no soy capaz de escuchar lo más importante, ¿cómo voy a ser capaz de escuchar el resto, hermano? Entonces las personas no pueden escuchar a Dios, no lo escuchan, no lo oyen, y otras creen que lo oyen, pero no es Dios el que está hablando. Entonces esto comienza a ser un problema individual, pero en la medida que eso se involucra en lo colectivo, el problema crece y se empeora. Personas que van allí con sueños, con visiones, con revelaciones supuestamente de Dios, y van hablándole a los hermanos y a las hermanas y trasladando el problema que esa misma persona tiene hacia los demás. Es ahí donde el cáncer, el tumor comienza a crecer, hermano. Y es algo que toca detener desde la raíz. Si usted es una persona que todavía es incapacitada por el pecado, le digo, no está escuchando la voz de Dios. Y muy posiblemente no la está escuchando porque no le interesa escucharla. Entonces, hermano, profetas que tienen todavía enredos con el pecado, no les creo. Gente que dice que tiene dones y está enredado con el pecado, no les creo. Gente que dice que tiene revelaciones y está enredado con el pecado, no los escucho. Gente que dice que tiene sueños y que escucha claramente la voz de Dios, pero está en pecado, me niego a creerles también. Porque hay una cosa que se llama la legitimidad. La legitimidad del cristiano y del siervo de Dios. Como la que tenía Isaías. Isaías era un hombre que Dios le hablaba, era un profeta de Dios y era una persona conforme al corazón de Dios, recta, justa, santa. Por eso Isaías está allí, plasmada. Las palabras que Dios dejó a través de él están allí en la Biblia. Yo como hombre de Dios escucho a los que tienen legitimidad. Si usted tiene una palabra que venir a decirme a mí, debe tener como mínimo legitimidad. ¿Dónde? En su testimonio. Si está enredado con pecado y viene a hablarme a mí, no lo voy ni siquiera a oír. No lo voy a oír. Pero si es un hombre de Dios, como Dios ha mandado siervos de Dios a hablarle a uno, y tiene testimonio y legitimidad, lo voy a escuchar, porque sé que viene de parte de Dios. Y así como nosotros lo vivimos, nosotros tenemos como pastores y como siervos de Dios, en ese orden de ideas, que cuidar las congregaciones. Ahora, quiero aquí explicar otro asunto para que usted me entienda un poco mejor. Dice la palabra que Dios tiene para todos un llamado. Es algo que toca discernirlo. No es lo que usted crea, sino lo que Dios quiere que usted haga. Si usted ya lo ha entendido, ese es el primer paso, entender su llamado. Pero hay un segundo paso que puede ser más complejo que el primero. Y es, ahora, ¿cómo ejecuto el llamado de Dios? Mucha gente no tiene ni idea cuál es el llamado de Dios. No lo ha discernido. O está haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer. Pero otra tanta ya lo ha identificado, pero ha tropezado a la hora de ejecutarlo. Y la razón sigue siendo la misma. Hay cuentas pendientes con el diablo. Dios me dice, allá hay un Hebrón que tengo para ti.
Hebrón fue un monte en tierra de Canaán que conquistó Caleb y su familia. Caleb, el amigo de Josué. Para que Caleb pudiera tomar Hebrón, tuvo que prepararse, capacitarse, ser probado por Dios, ser tratado por Dios, ser capacitado por Dios, ser probado en lealtad, en fidelidad, en santidad, en fe, en amor por Dios. Igual que Josué, 40 años duró Josué preparándose al lado de Moisés. Moisés tuvo que prepararse durante 40 años. ...40 años... que arrojó como resultado lo más importante de todo, que es lo que estamos hablando. Moisés desarrolló la capacidad de escuchar a Dios. De escuchar a Dios. Porque cuando oyó el fuego que estaba encendiendo la zarza, sabía quién estaba hablando. Supo quién estaba hablando. Amén. Y se puso a las órdenes de Dios. Para después de 40 años de ser probado, de ser machacado, de ser doblegado su orgullo, su soberbia, su altivez, su arrogancia, su mundanalidad, su condición de egipcio, fue molida. Ahora sí está listo para ir y liberar al pueblo de Israel. Así como también Caleb, Josué, se preparó para conquistar la tierra prometida, así como Caleb se preparó para conquistar Hebrón. Cuando estaba ya listo, volteó y miró a Josué y le dijo: Josué, es mi tiempo, permíteme conquistar Hebrón. Josué, un entendido, dijo: es el tiempo, vaya por Hebrón, está listo. Pero pretender conquistar lo de Dios en un estado de mediocridad y chambonería espiritual va a ser algo catastrófico para usted, hermano. No va a poder hacerlo. El diablo lo va a avergonzar. Y más si la causa de todo es que tenga cuentas pendientes con él. Cuando vinieron por el Señor en Getsemaní, hubo una frase que el Señor le dijo a sus discípulos y apóstoles. Les dijo: allí viene el príncipe de este mundo y no hay nada de él en mí. Eso se llama legitimidad, hermano. Que es algo que proporciona Jesucristo. Y es algo que usted necesita. Es algo que usted necesita. La liberación del pecado parte de la voluntad. Voluntad además que ha sido inspirada por Dios. Es que Dios es tan bueno que hasta Él nos inspira a eso. Él nos da la fe, Él nos inspira a abandonar el pecado. Pero yo tengo que decidirlo, hermano. Tengo que decidir abandonar el pecado y librar la batalla además, que viene por delante mío. Un desalojo de mi antigua naturaleza para que delante de mí aparezca una nueva naturaleza. Hay personas que tal vez tengan el deseo de dejar el pecado, pero no son capaces de librar la batalla. Hay personas que tienen delante la oportunidad de abandonar Egipto, pero no quieren librar la batalla. Están apegados al pecado y a las cosas de la tierra. Hay nostalgia por las cosas de la tierra, por el pecado. Pecado que en muchos casos no es contemplado en su absoluta dimensión, hermano. Entonces, hay veces que la gente se porta como un fariseo y dice: ay, mira, ya está el degenerado que ve pornografía, pero no es capaz de ver su problema de ira, por ejemplo. Hay personas que creen que la ira es cualquier pecado. Llaman pecado al pervertido sexual, al asesino, al ladrón y todo lo demás. Entonces no es pecado. Y su ira no es pecado. Y el orgullo no es pecado. Y la soberbia no es pecado. Quiero hablar un poquito del orgullo, hermano.
que pasa en nuestra congregación, pasa. Hay personas que uno le ha dado 100 consejos y ni uno de los 100 consejos lo ha escuchado, o lo ha escuchado pero no lo ha puesto en práctica. Y le dicen a uno: pastor, tremenda bendición ha sido usted para mi vida. Y uno se pregunta: pero si eso es cierto, ¿por qué no ha hecho caso? Hay personas que me ha tocado decirle: he hecho un balance, hermano, de su vida y no he hecho nada bien. No ha hecho nada bien. Yo quisiera que escucháramos esto, hiciéramos un balance rápido de nuestra vida cristiana, a ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Hay gente que no ha hecho nada bien. No ha hecho caso a un consejo, a una palabra de sabiduría, no ha hecho caso a un don de ciencia. No hace caso a la palabra. Le puede uno decir pastor con respeto, pero si no hace caso, ¿de qué sirve, hermano? Yo prefiero a la persona que me diga Mauricio y que haga caso. Prefiero eso. O que me diga Mao, pero que le haga caso a Dios. Prefiero eso. Y no sé en qué punto de la vida cristiana, hermano, hacer caso se volvió tan difícil, hermano. Si es una de las cosas que Jesucristo reproduce en nosotros. Danos la capacidad de decir: Señor, voy a hacer caso. La palabra de Dios dice: bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice la palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Sí, pastor, tiene razón. Voy a hacer caso. Voy a hacer caso. Mañana mismo, esta misma noche lo voy a hacer. Y hay gente que lo hace. ¿Y cómo cree que le va? En ascenso su vida espiritual. En ascenso, hermano. Pero el que no lo hace va ¿cómo? ¿Y a quién le pueden echar la culpa, hermano? ¿A los hombres? Hay gente que sufre del síndrome adámico. ¿Sabe cuál es? Y eso es una enfermedad mental, una enfermedad psicológica también reconocida. Es el que le echa la culpa a todos los demás. Sí. Es que el pastor, es que la pastora, es que el hermano, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi marido, es que mi esposa. Hombre, no más. Échese por una vez en su vida la culpa a usted. Y hágalo con genuino arrepentimiento. Tenga el valor y la gallardía de reconocerlo y cambiar la dirección de su vida de la mano de Dios. Por una vez hágalo. Por una vez, hermano. Lo otro, que es el resultado de los dos primeros, está en el versículo 4. Pero quiero explicarlo un poquito mejor basado en esto. Dice: y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. O sea, el Señor viene a cambiar eso, viene a cambiar necedad y tartamudez. ¿Qué significa eso a nivel espiritual? Como efecto de la falta de discernimiento y de la incapacidad de escuchar a Dios, viene una deliberada alteración de la verdad. Es cuando las personas, como tienen el entendimiento, el discernimiento dañado y no escuchan la voz de Dios, realmente piensan que la escuchan pero no la escuchan, entonces vienen y alteran la verdad de Dios. Eso se llama rebeldía, apostasía, necedad, tartamudez espiritual, altera la verdad.
Y generalmente es al estilo de Satanás. Mezclan verdades con mentiras, cosas ciertas con cosas que no son. Y arrastran multitudes a eso. Porque generalmente el que hace esto, por razones abrumadoras y terribles, le prestan el micrófono y el altar para que hable. Y masas de personas siguen esa mentira, creyendo que es verdad. Y entonces ya vemos una total dimensión del daño que todo esto hace. Vemos hasta dónde llega la incapacitación del pecado. Por eso el resultado de todas estas cosas son congregaciones donde el recasamiento es normal, hasta es promocionado desde el altar. Congregaciones donde la codicia es normal. Altares donde no solamente se permite la fornicación, sino que se enseña a fornicar. Altares donde se promocionan mercenarios de la fe, doctrina de Balaam y de Balac. Altares donde el mundo es bien recibido, bandas de rock cristianos, música del mundo cristiano, personas en pecado ministrando, que porque el amor de Dios es muy grande, pastores en adulterio y en perversión sexual, gente adicta a la pornografía, gente que no ora, gente que no ama la palabra de Dios. Y todo esto es considerado normal porque Dios es muy amoroso y muy misericordioso. Un cáncer que, como pasa médicamente, tiene que ser cortado y quitado. Y así como un órgano muerto o un miembro muerto que pone en peligro el resto del cuerpo, tiene que ser cortado, tiene que ser mutilado. Los médicos raspan el tejido muerto o lo cortan para que no dañe el resto. Hermano, reaccionemos si de verdad estamos teniendo estas situaciones en nuestra vida. Dios nos está anunciando desde hace tiempo: no voy a pasarlos a lo siguiente que tengo para ustedes si esto no se quita de sus vidas. El pastor habló de parte del Señor el viernes acerca de la persona chismosa. No más chisme en la iglesia. No más gente violenta en la iglesia. No más gente que se complace con la fornicación en la iglesia. No más gente que se complace con el adulterio en la iglesia. No más gente mentirosa. Así como no vamos a aceptar hechicerías en la iglesia. Ni vamos a aceptar divisores en la iglesia. Dios está poniendo en orden las cosas. Y Dios quiere que usted ponga en orden las cosas. Es el tiempo, hermanos. Y Dios lo ha venido anunciando. Y es muy triste no ver que vengan las sorpresas. Personas que se fueron, no les gustó esto, se fueron. No es uno el que lo ha hecho, es Dios el que lo hace. Yo le digo, yo como siervo del Señor, yo quiero recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un avivamiento para mi amado Jesús y para la iglesia en el mundo entero. Un avivamiento se traduce en un nivel muy alto de la gloria de Dios, un poder muy grande de la gloria de Dios, traducido además en miles y millones de conversiones.
que es realmente el objetivo de nuestro Señor y de la iglesia de Cristo, la salvación de las almas. Y estoy en manos del Señor. Y Dios está gobernando su iglesia y Él es soberano en su iglesia. Lo que pase de aquí en adelante va a ser porque Dios lo ha hecho. Si usted se apartó del cuerpo, fue porque Dios lo sacó del cuerpo. Si usted quedó incorporado, fue porque usted tomó las decisiones que Dios quería y fue incorporado al cuerpo o ratificado en el cuerpo. Amén. Nosotros los siervos del Señor, durante toda nuestra vida cristiana, hemos pasado por momentos donde nuestras autoridades espirituales han tenido que replantear las cosas. Muchas veces nuestras autoridades espirituales nos han pedido la renuncia a lo que nosotros hacemos. Pero Dios a veces permite eso para corroborar al que es. Y bendito sea el Señor, que todas las veces que yo he tenido que hacerlo, Dios me ha corroborado. Me ha confirmado allí. No por amistad ni por palanca. Dios no obra como los hombres. Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en las apariencias, sino en las realidades, hermano. Y aquí estamos, hermano, predicando la palabra, hablando lo que Dios nos manda hablar y haciendo lo que Dios nos manda hacer, hermano. Dispuestos a ayudarlo a ustedes en lo que quieran. Pastor, necesito una oración por sanidad, con mucho gusto. Pastor, necesito liberación, claro que sí. Pastor, tengo un problema en mi alma, claro, estoy para ayudar. Pero muchos han escogido el camino de Caín o el camino de Adán. ¿Cuál? Esconderse. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Caín? ¿Esconderse a Dios va a ser la alternativa? Yo digo no. Señor, libérame. Señor, quítame. Señor, no quiero esto más. Renuncio al pecado hoy, ya. Que venga lo que tenga que venirse. Pero renuncio al pecado. Libérame, Señor. ¿No va a ser fácil? No es fácil, hermano. Pero es, en definitiva, satisfactorio. Quitémonos ese manto que hace que creamos que por escuchar un culto un domingo, ya todo está bien. Ese es Satanás, hermano, el que dice, deje eso así, no tomes decisiones, eso el domingo te conectas al culto, vas a sentir un poquito el Espíritu Santo y vas a estar bien, pero sigue en el pecado. Hay gente que le pasa eso, llegó el domingo, todos los 6 días anteriores vivió atormentado por lo que está haciendo y no ha dejado de hacer. El domingo Dios lo tocó por su misericordia y ya creyó que está bien. Eso que lo haga el religioso. El religioso peca y reza y cree que empata. Está más goleado que cualquiera. Pero resulta que está, como es el pastor, está goleado. Una goleada abrumadora. Le tienen 15 años. Y así se la pasan la vida. Pecan, se pegan el martes a la oración, termina la oración, pecan, hasta el miércoles que hay oración, dejan de pecar 2 horas, vuelven y pecan después de la oración, pecan hasta el viernes que hay culto, dejan de pecar durante 2 horas, y pecan todo el resto de viernes, todo el sábado, y el domingo a las 10 dejan de pecar. No, hay algunos que incluso dejan de pecar hasta las 11 o 11:30, donde veo uno que se conectan. Porque no se conectan a las 10, se conectan a las 11:30. De hecho, hay algo aterrador. Gente que peca mientras escucha el culto. Entonces, hermano, ¿cuál es la puerta del cielo que se nos va a abrir? Yo le digo, hermano. El que esto no le quepa, bendito sea el Señor. Amén. Pero el que sabe lo que Dios está hablando, escuche y póngalo por obra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, que se nos pasó el tiempo, hermano.
Pero como todo, ¿no? Todo esto que Dios habla es para que nosotros seamos libres, hermano. Dios da el diagnóstico, como siempre, pero da la salida. Hoy es la salida. Si usted la quiere, el que la quiera, recíbala. El que no, bueno. El que no, de pronto, entre 8 días, otra cosa más hablará el Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Qué hermosa tu palabra, Señor. Gracias. Yo creo para el que ha tenido la humildad, para el que lo ha escuchado con mansedumbre, yo sé que has roto cadenas allí, Señor. Y has confirmado. A esas personas las confirmas tú. Yo lo percibo, Señor. Hay personas allí que están recibiendo esto con regocijo, Señor, con alegría, y están siendo confirmados en el poder del Espíritu Santo y el poder de la gracia. Gracias por ello, Señor. Hay otros que están diciendo, bueno, Señor, hoy es el día. Hoy es el día. Para usted, hermano, que ha dicho que hoy es el día, el que ha sido confirmado no tiene que hacer esta oración. El que está diciendo, hoy es el día donde todo va a cambiar, ore conmigo esto. Cierre sus ojos y ore. Padre mío, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi cobardía. Yo he querido dejar el pecado, pero me ha dado miedo. Señor, te pido hoy, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, que me des de tu poder para librarme del temor y del miedo. Y hoy decido dejar el pecado, dejar la hipocresía y alcanzar tu gracia, tu favor y tu libertad. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Hoy es el día en que viene mi cambio. Hoy es el día en donde el pecado no me va a incapacitar más. Hoy es el día de mi libertad. Hoy es el día en que tu gloria llena mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, yo oro por todo este pueblo. Oro por todo este pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesús desbaratamos ahora mismo toda incapacitación del pecado. En el nombre de Jesucristo. Todo gobierno del pecado se derrumba ahora mismo por el efecto del sacrificio de Jesús de Nazaret. Allí en la cruz del Calvario, el pecado ha sido vencido. La iniquidad ha sido vencida en el nombre de Jesús. Destituimos todo imperio de la maldad y del pecado en las vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo las vidas de mis hermanos se despojan de todo orgullo, se despojan de toda soberbia, se despojan de toda altivez. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo son desalojadas las vidas de todo esto. Allí, hermano, dígale: Señor, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi testarudez, renuncio a mi necedad, renuncio a mi obstinación. Dígale: Señor, quiero ser manso, quiero ser humilde, Señor. Es verdad, he fallado, he pecado. Sea sincero con Dios, hermano. Y dígale: Señor, pero tú me vas a hacer libre, tú me haces libre hoy. Espíritu Santo, quiero que seas tú el que me gobiernes a partir de hoy en el nombre de Jesús. Señor amado, ahora mismo, Señor, conforme a estas palabras, el imperio de la vida, el imperio de la santidad, el imperio de la gracia, el Espíritu Santo reine sobre cada hermano en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor, tu favor y amor se traduzca en transformación, se traduzca en pensamientos renovados, en corazones transformados, en corazones purificados, Señor, en almas salvas. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Rey de la Gloria, por el poder que hay en ti, Señor, que venga ese manto de poder sobre tu pueblo, Señor.
un pueblo que brille. Oro para que usted, hermano, brille en el nombre de Jesús. Oro para que sea la sal de la tierra. Oro para que sea la luz del mundo, hermano. Oro para que tenga legitimidad en Cristo Jesús. Oro para que tenga autoridad real. Oro para que no le corra más a los demonios, sino para que los demonios le corran a usted. Reciba esto para todo el que lo quiere. Pero hay que dar fruto de arrepentimiento. Oro por frutos de arrepentimiento, Señor. Oro por frutos de alabanza. Oro por el fruto del Espíritu Santo. Oro por discípulos para mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder que hay en ti, Señor. Y hacemos todo esto para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, por el poder que hay en ti. Atamos toda retaliación y venganza. Toda muerte, calamidad y enfermedad, la atamos y la echamos al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor maravilloso. Amén. Bueno, Señor, aquí vamos a hacer algo especial hoy, excepcional. Yo quiero orar, Señor, por Adolfo Saavedra, Señor. Por el hijo. Este muchacho que vino acá con su familia, con sus hijas. Señor, yo sé que hay semillas que se siembran y no surgen rápidamente, Señor. Pero yo oro, Señor, para que esta sea la salvación para esta familia, Señor. Amén. Mira, su hijo nació con una enfermedad en los pulmones, Señor. Bendito Dios, hoy oramos por esta familia, Señor. La reclamamos para ti, Señor Jesucristo. Yo te pido que tú toques allí, Señor. Envías un ángel ahora mismo en el nombre de Jesús y toca los pulmones de este niño, Señor. No sé si nació prematuro, no sé cuál será el problema, Señor, pero toca allí los pulmones, Señor Santo. Ahora mismo, unción de sanidad, escrito está, Señor. Escrito está, Señor de la gloria, que por la llaga tuya somos sanados y somos curados, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toca a ese niño, ese ser allí, Señor. Y sánalo en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo. Y pedimos, Señor, que toques el alma y el espíritu de esta familia, Señor. Y tráela a tus pies. Trae a Adolfo, trae a su esposa, a sus niñas también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que toda esta obra poderosa sea para tu gloria, para tu alabanza y para tu reconocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de la Gloria. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta hora. Señor, pido que tú reprendas el devorador de sus vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya prosperidad en ellos, tanto como sus almas prosperan, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Señor de la Gloria. Bendecimos sus graneros, lagares, despensas, mesas. En el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por sus diezmos y sus ofrendas. Que con reconocimiento de tu sumo sacerdocio han hecho. Con honra a ti y con generosidad y liberalidad han hecho. En el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, despidiéndonos, bendiciendo a este pueblo, Señor, que tú nos bendigas. Y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Llénanos con el poder del Espíritu, desatamos el Espíritu de Jehová, Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Señor. Plenitud tuya. Oramos por la entrada y salida de todos mis hermanos, Señor. Oramos para que también, Señor maravilloso, la chequina y la columna de fuego tuya nos acompañen, Señor. Que tú, Señor maravilloso, nos llenes del gozo de la salvación y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que tú, amado Jesús, acampes alrededor de tu pueblo y lo defiendas a todos aquellos que te temen, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, colocamos en tus manos las vidas de mis hermanos. Sus casas, sus hijos son benditos, sus familias son benditas. Señor, y pedimos que se añadan los que han de ser salvos para tu gloria y honra.
Ahora mismo en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de retaliación y venganza. Furia de las tinieblas la atamos, la encadenamos en el nombre de Jesús. De Nazaret, todo coletazo del diablo lo destruimos en el nombre de Jesucristo. Contaminación, brujería, hechicería, satanismo, oración contraria. Atamos todo esto y lo echamos al abismo. Cubrimos con tu sangre, Señor, la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. Y pedimos una protección, un celo celestial alrededor de todos nuestros hermanos y nuestras vidas y nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho, les amamos mucho. Recuerden que Dios habla con su amor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Nos vemos el martes, hermanos, a las 5:30 para orar, interceder y meternos en la presencia del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.